Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, un espacio donde la curiosidad se encuentra con la información y la intriga se disipa con análisis. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de momentos que inspiren y enriquezcan sus vidas. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado un revuelo considerable, un murmullo que ha resonado en los confines del mundo del entretenimiento, dejando a muchos de nosotros con la boca abierta, con un montón de preguntas sin respuesta y, francamente, con un poco de intriga en el corazón, esa sensación agridulce de lo desconocido que tanto nos apasiona. Saben que en este canal, nuestro compromiso es traerles siempre las noticias más candentes, las historias que nos hacen pensar, que nos invitan a reflexionar, y créanme, la de hoy es definitivamente una de esas. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de una decisión que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Sí, estoy hablando de la increíble, la carismática, la multifacética Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente con ella? ¿Por qué ese silencio repentino que parece gritar más fuerte que cualquier anuncio? ¿Y qué significa esto para su carrera, para esa trayectoria brillante que tanto admiramos, y por supuesto, para nosotros como sus fans, esa legión fiel que la sigue en cada paso? Hoy vamos a explorar todos los ángulos de este tema fascinante con la profundidad que se merece. Y si por azares del destino aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito encarecidamente, con todo el afecto, a que le den a ese botón de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa muchísimo y asegura que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos aquí. Empecemos este viaje de descubrimiento. La noticia, como ustedes bien saben y han experimentado, cayó como una bomba en un estanque tranquilo. De repente un silencio. Un silencio que paradójicamente se siente mucho más fuerte, más penetrante y más elocuente que cualquier anuncio ruidoso y estridente. Demet Özdemir, esa artista que ha logrado conquistar corazones en todo el mundo, no solo con su deslumbrante belleza y su carisma innato, sino también con su talento actoral innegable y esa chispa única que impregna cada uno de sus personajes, ha decidido tomarse un respiro. Un descanso. Una pausa estratégica en su prolífica y exitosa carrera actoral. Y claro, ante una noticia de esta magnitud, la primera reacción, casi instintiva, es la sorpresa, esa sensación de desconcierto inicial que rápidamente da paso a un torrente incesante de preguntas. ¿Por qué ahora, en este preciso momento de su carrera, cuando su estrella brilla con más intensidad que nunca? ¿Es un lapso temporal, una fase transitoria, o algo con visos de ser más definitivo? ¿Qué la ha llevado a tomar una decisión tan trascendental, precisamente cuando se encuentra en el punto álgido de su popularidad global? Es completamente normal y humano sentirnos un poco perdidos, desorientados, especialmente cuando seguimos de cerca la trayectoria, el ascenso y la evolución de alguien a quien admiramos tanto, alguien que se ha convertido en una figura inspiradora en nuestras vidas. Demet Özdemir no es, ni mucho menos, una actriz cualquiera. Su nombre evoca imágenes de personajes inolvidables y producciones que han trascendido fronteras, convirtiéndose en verdaderos fenómenos globales. La recordamos, por ejemplo, brillando con luz propia en Erkenci, esa comedia romántica donde su química palpable y electrizante con Can Yaman cautivó a millones de espectadores en cada rincón del planeta. Y posteriormente con Doğduğun Kaderindir, demostró la profundidad insospechada, la versatilidad camaleónica de su talento, abordando temas más serios, complejos y emocionalmente cargados con una sensibilidad conmovedora y una maestría sorprendente. Cada papel que asume lo hace con una entrega total, una pasión contagiosa y una autenticidad que te atrapa, te sumerge en la narrativa y te hace sentir parte intrínseca de la historia. Y eso, mis amigos, es un don, un talento escaso, una cualidad que no se encuentra en todas partes, sino solo en aquellos elegidos por las musas de las artes escénicas. Por eso, cuando se anuncia una pausa, una interrupción en este torrente creativo, es inevitable que nos preguntemos con profunda curiosidad, ¿qué se esconde realmente detrás de esta decisión tan importante, tan significativa? Las especulaciones, como suele suceder en el vasto y vertiginoso universo de las redes sociales y los medios de comunicación, no se han hecho esperar. De hecho, han volado a una velocidad vertiginosa, tejiendo un tapiz de teorías y conjeturas. Algunos sugieren, y es una hipótesis muy plausible, que podría tratarse de un descanso necesario, un tiempo vital para recargar energías, para reponer fuerzas después de año. Ese de un trabajo intenso, de rodajes extenuantes que a menudo implican jornadas maratonianas y una presión constante, casi asfixiante.
El mundo de la actuación, especialmente a nivel internacional, es intrínsecamente exigente. Requiere una dedicación absoluta, un sacrificio considerable, y es completamente comprensible que en algún momento del camino se sienta la imperiosa necesidad de un respiro, de un paréntesis para poder seguir adelante con una fuerza renovada, con una perspectiva más clara y una energía revitalizada. Piensen por un momento en la cantidad de proyectos en los que ha estado involucrada, cada uno de ellos demandando lo mejor de ella, su máximo esfuerzo y su talento más puro. Un descanso en este contexto podría ser simplemente una inversión inteligente y necesaria en su propio bienestar, algo fundamental para cualquier profesional, pero quizás aún más crucial para aquellos que están constantemente bajo el implacable escrutinio público, donde cada movimiento, cada palabra, es analizado y juzgado. Otras voces con igual o mayor peso apuntan hacia la posibilidad de que esta pausa sea un trampolín para nuevos proyectos, quizás en un formato radicalmente diferente, explorando facetas artísticas que hasta ahora no hemos tenido el placer de presenciar. ¿Podría estar Demet explorando el fascinante mundo de la producción, pasando al otro lado de las cámaras para dar vida a sus propias visiones creativas? O quizás esté considerando incursionar en un área completamente distinta del vasto y diverso mundo del entretenimiento, como la música, donde su voz y su presencia podrían brillar con igual intensidad, o incluso alguna faceta empresarial, aprovechando su reconocimiento y su instinto para los negocios. Demet siempre ha mostrado ser una persona inquieta, una artista con una curiosidad insaciable y unos intereses diversos que trascienden los límites de la actuación. No sería, por lo tanto, de extrañar que esta pausa sea, en realidad, una ventana de oportunidad, un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevas pasiones, con el desarrollo de talentos que hasta ahora han permanecido latentes, esperando su momento para florecer. A veces salir de la zona de confort, atreverse a dar un paso hacia lo desconocido, es precisamente lo que permite crecer, evolucionar y alcanzar nuevas cimas, y si hay alguien que ha demostrado tener la audacia, la valentía y la visión para hacerlo, es ella. No podemos ni debemos obviar el aspecto personal de esta ecuación. La vida de las celebridades, por muy glamorosa, brillante y aparentemente idílica que pueda parecer desde la distancia, también está intrínsecamente tejida con sus propios desafíos, sus propias complejidades y sus propias necesidades. Relaciones, familia, crecimiento personal, búsqueda de la autoconciencia, son facetas de la vida, pilares fundamentales de la existencia humana, que muchas veces requieren un espacio privado, un santuario de intimidad y tiempo dedicado, libre de las miradas ajenas y las presiones externas. Es muy posible y francamente deseable que Demet simplemente necesite este momento para dedicarse a su vida personal, para fortalecer lazos afectivos, para reflexionar sobre sus próximos pasos vitales y profesionales en un ambiente más íntimo, más sereno y menos expuesto al escrutinio público. Es un derecho básico, ¿no creen ustedes? El derecho fundamental a tener una vida privada, a preservar la intimidad y a tomar decisiones que beneficien su propio equilibrio, su propia felicidad y su bienestar integral. Lo que sí está meridianamente claro, independientemente de las especulaciones y los rumores, es que sea cual sea la razón última que impulse esta decisión, esta pausa no debe ser interpretada, bajo ninguna circunstancia, como un final. Lejos de ello. Demet Özdemir es una artista joven, rebosante de talento con una energía inagotable y una proyección internacional que no deja de crecer y asombrar. Sus seguidores, y estoy absolutamente seguro de que me incluyo con entusiasmo en esta comunidad, esperamos con una ansiosa expectación su regreso, su vuelta a los escenarios y las pantallas que tanto la han visto brillar. Este tiempo de reflexión, de posible exploración de nuevas avenidas, podría, de hecho, enriquecer aún más su futuro trabajo, dotándolo de una nueva dimensión, de una profundidad insospechada. Imaginen por un instante todo lo que podría aportar a sus próximos personajes, a sus futuras interpretaciones, después de haber vivido, experimentado y absorbido nuevas cosas, nuevas perspectivas, nuevas lecciones de vida. Mientras esperamos pacientemente a que las aguas se calmen y surjan más detalles, lo que está en nuestras manos, lo que podemos hacer activamente, es seguir apoyándola incondicionalmente. Demet ha logrado construir, a lo largo de su carrera, una comunidad de fans increíblemente leal, apasionada y activa. Somos muchísimos los que celebramos con júbilo sus éxitos, nos emocionamos hasta las lágrimas con sus interpretaciones y nos inspiramos constantemente en su profesionalismo ejemplar, su ética de trabajo impecable y su estilo inconfundible. En estos momentos de pausa, de aparente quietud, el apoyo de esta comunidad vibrante es más importante que nunca.
Podemos seguir sus pasos en sus perfiles de redes sociales, compartir sus momentos de alegría, expresar nuestro cariño sincero y nuestra admiración profunda. Eso, estoy convencido, significa un universo para ella, un faro de luz en su camino. Analicemos ahora un poco más a fondo las implicaciones de esta pausa en la propia industria del entretenimiento. Para los productores, los directores y los guionistas, una actriz de la talla y del calibre de Demet Özdemir representa un activo invaluable, una garantía de éxito y un imán de audiencia. Su ausencia temporal en nuevos proyectos naturalmente deja un vacío, una ausencia que será considerablemente difícil de llenar con la misma calidad y el mismo impacto. Sin duda alguna, estos profesionales estarán deseando con una impaciencia palpable su regreso para poder contar nuevamente con su talento excepcional en futuras producciones que sin duda serán esperadas con avidez por el público. Y para nosotros los fans, esto implica un ejercicio de paciencia. Pero la paciencia, como bien sabemos, a veces es una virtud que se ve recompensada con creces, de forma exponencial. Si este descanso le permite regresar con nuevos bríos, con ideas frescas y renovadas, con una energía revitalizada y una perspectiva ampliada, el resultado final para nosotros como espectadores será, sin lugar a dudas, algo espectacular, algo que superará todas nuestras expectativas. Pensemos por un momento en otros artistas, en otras estrellas que han tomado pausas similares a lo largo de sus brillantes carreras. Muchos de ellos han regresado, tras estos periodos de reflexión y recarga, más fuertes que nunca, con proyectos más ambiciosos, más audaces y con una perspectiva artística y vital más madura, más profunda. Es un proceso natural, casi inevitable, en la vida de un artista que busca la excelencia y el crecimiento continuo. No se trata de un adiós definitivo, sino de un cautivador, hasta luego, una promesa tácita de regreso. Y la espera, si está bien gestionada, si se alimenta de la anticipación y la expectación, puede incluso aumentar significativamente el interés y la curiosidad por lo que vendrá. La ausencia a veces tiene el mágico efecto de hacer que el corazón se intensifique, se agudice. Además, la forma en que Demet ha comunicado esta decisión es algo que también merece una seria consideración. La discreción que ha mantenido, más allá del torrente de rumores y especulaciones que inevitablemente surgen en el ecosistema digital, demuestra una madurez notable y un control férreo sobre su propia narrativa, sobre su propia historia. No se trata de un drama público orquestado, sino de una decisión personal, íntima, que está manejando con una gracia y una elegancia encomiables. Y eso en sí mismo es una señal poderosa de fortaleza, de resiliencia y de una visión a largo plazo de su carrera y de su vida profesional. Así que, ¿qué nos queda por decir en este momento? Que estamos expectantes con una mezcla de impaciencia y optimismo. Que apoyamos incondicionalmente su decisión, sea cual sea el motivo profundo que la impulse. Que valoramos enormemente su talento excepcional, su dedicación incansable y su valiosa contribución al mundo del entretenimiento que tanto amamos. Y que, sobre todo, estamos esperando con una emocionante combinación de intriga y anticipación el momento exacto en que Demet Özdemir decida regresar a los escenarios, a las pantallas, a los corazones de sus seguidores, esos lugares que tanto la han visto brillar y que la anhelan de nuevo. Este tiempo de pausa, lejos de ser un punto final, es solo un capítulo más, un interludio fascinante en la ya de por sí cautivadora historia de su carrera, y estoy firmemente convencido, con la certeza que da la admiración, de que los capítulos que están por venir serán igual, o incluso más emocionantes. En resumen, mis estimados amigos, hemos navegado juntos por la sorprendente noticia de la pausa estratégica de Demet Özdemir en su fulgurante carrera actoral. Hemos analizado con detenimiento las posibles razones detrás de esta decisión, explorando un abanico de hipótesis que van desde la necesidad imperiosa de descanso y recarga de energía hasta la emocionante perspectiva de la exploración de nuevas pasiones y la innegable importancia de su vida personal. Hemos reflexionado sobre las significativas implicaciones que esto puede tener en la industria del entretenimiento y hemos sopesado la reacción de sus fieles y apasionados seguidores. Lo más importante, el mensaje clave que debemos retener, es que esto no es un final, sino un prometedor hasta luego, y que la espera, lejos de ser un sacrificio, puede convertirse en una valiosa oportunidad para forjar un futuro aún más brillante y lleno de éxitos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un viaje introspectivo a través de una de las noticias más comentadas del momento. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, que la hayan encontrado enriquecedora y que les haya ofrecido nuevas perspectivas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia,
cuáles son sus propias especulaciones, que esperan ver de The Method de Mir en el futuro, en su regreso. Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma constructiva. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o si simplemente han disfrutado de nuestro análisis, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y análisis profundos. Cuídense mucho, mantengan la curiosidad viva y hasta pronto.